Dios les bendiga, bienvenidos en esta mañana, a esta conferencia que tenemos el día de hoy para todas las señoritas y en general para todas las mujeres. Con nosotros hoy tenemos a nuestra hermana Carolina Henao. Nuestra hermana es esposa de pastor, pero sobre todo una hija de Dios, mamá, esposa y también es psicóloga, y hoy nos viene a enseñar, a instruirnos de la palabra de Dios y bueno, de su conocimiento también. Hermana Carolina, le damos la bienvenida acá a la iglesia de Prado Spring y bueno, enséñenos de la palabra del Señor. Amén. Bueno, un cordial saludo en esta hermosa mañana, en este día que Dios nos da hoy, para Jamie y todo su equipo de trabajo, las damas Dorcas, al pastor Alex, su esposa, la hermana Diana, sus hijos y bueno, a toda la hermosa iglesia de Prado Spring. Es una maravillosa bendición poder estar en este hermoso programa de la mujer y que claramente la palabra de Dios es para todos. Bueno, en esta mañana queremos compartir una reflexión en torno a lo que es nuestro proyecto de vida. Y quisiera tomar como referencia en el libro de Jeremías, el capítulo 29, el verso 11, que dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Bueno, en esta hora vamos a elevar unas palabras de oración. Sabemos que es Dios quien conoce la necesidad que hay en cada una de las mujeres de la iglesia, de las señoritas y de todos los que están atentos a esta reflexión de la palabra. Y podemos hoy decirle al Señor que Él sea tratando con cada uno de nosotros, pues Él conoce la necesidad que tenemos. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta bendición y esta oportunidad que tú nos concedes de oír tu palabra, de oír tu voz para nosotros. Gracias, Señor, porque es una bendición encontrarnos a tu mesa para disfrutar de ese alimento que tú has preparado para nuestras vidas. Señor, es un momento especial en el cual podemos, Señor, ser edificados. Podemos conocer tus propósitos para con nosotros, Señor. Gracias por esta bendición que nos concedes hoy. Cumple tu propósito en nuestras vidas. Disponemos nuestro corazón, nuestra voluntad para oír tu voz, Señor, y para aprender más de ti. Amén y amén. Bueno, es muy alentador y realmente de sumo gozo y de seguridad atender a esta palabra que el Señor nos da, que Él tiene planes para con nosotros y son planes precisamente de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y para darnos una esperanza. Nosotros como seres humanos reconocemos que la vida es una total incertidumbre. Nosotros no podemos tener el control de todas las cosas y a veces en nuestra suficiencia como seres humanos nos sentimos tan autosuficientes en todo lo que hacemos que nos olvidamos que no tenemos el control de todas las cosas y que el único que tiene el control de todo es el Señor. Nosotros no sabemos si el día de mañana será para nosotros. Nosotros no sabemos cuántos son nuestros días. Y por eso David de una manera muy interesante le dice al Señor: enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Solo Él sabe cuáles son nuestros tiempos, ¿verdad? Y depender y decidir contar con el Señor y hacer su voluntad en nuestros planes y proyectos es el acto más seguro que nosotros podemos hacer frente a un proyecto de vida. Porque cuando proyectamos la vida, la proyectamos pensándonos en que vamos a tener las posibilidades, la fuerza, la salud, la capacidad y la vida para alcanzar eso que anhelamos. No hay nada más bonito que en la vida poder soñar, poder levantarse cada día con un propósito, con algo que alcanzar, porque esto da sentido a la vida del ser humano. Pero como lo decía, la vida es una total incertidumbre. No tenemos el control de todas las cosas, solo Dios tiene el control de todo. Y es importante cómo el Señor nos ha dado una voluntad, un libre albedrío para que nosotros decidamos. Y eres tú, soy yo quien decide cumplir esos planes de bienestar que el Señor tiene para nosotros, para darnos un futuro, para darnos una esperanza. O decidimos hacer nuestros propios planes a nuestra manera. Dios nos ha dado esa libertad de decidir y la gran mayoría de personas deciden trazar su proyecto de vida, sus planes y sus propósitos de acuerdo a su forma de pensar y de acuerdo a sus posibilidades. Y de hecho esas posibilidades no son del todo reales, porque como lo decía, la incertidumbre que los seres humanos vivimos, la falta de control que nosotros tenemos frente a la realidad de la vida, hace que realmente nuestras posibilidades sean limitadas.
sin desconocer que hay posibilidades, que Dios nos creó como seres capaces para desarrollarnos en la vida. Pero no podemos desconocer solamente ver las posibilidades que tenemos humanamente hablando, sino también las limitaciones. Cuando nosotros trazamos un proyecto de vida, debemos considerar no solamente las posibilidades que tenemos, no solamente los recursos con los que contamos para desarrollar ese proyecto que tanto anhelamos, sino también tenemos que ser realistas frente a las amenazas y frente a las limitaciones que vamos a encontrar. Así que Dios nos da la capacidad de desarrollar nuestra vida, de forjar un futuro. Pero el futuro que Dios nos ofrece es un futuro mucho más esperanzador, es un futuro real y más posible. ¿Por qué? Porque solo Él tiene el control de todas las cosas. Así que es importante que entendamos que en el tema del proyecto de vida Dios nos dio la libertad de trazar nuestra existencia. Y somos usted y yo quienes decidimos si Dios toma el control de nuestro proyecto de vida o si lo hacemos a nuestro parecer. El ser cristianos automáticamente no codifica que tu proyecto o tu plan de vida va a estar dirigido por Dios. Algunos consideran que el hecho de vivir la fe y de creer en Dios ya automáticamente hace que Dios vaya tomando como la injerencia en mi proyecto de vida, y realmente eso es un acto de decisión. Muchos, aunque conocen al Señor y están en la iglesia y están perseverando, han decidido hacer con su vida lo que bien les parece, y más bien han visto a Dios como un aliado. ¿En qué sentido? En que le están diciendo: Señor, mira, este es mi proyecto, esto es lo que yo quiero hacer, aquí está, Señor, yo espero que tú me respaldes, yo espero que tú me abras tal puerta, yo espero que tú hagas esto. Es decir, estamos pensando que Dios está a nuestro servicio, ¿sí o no? Y a veces nos disgustamos cuando eso que tanto queremos alcanzar o lograr no se nos da. Y entonces discutimos muchas veces con Dios: Señor, pero si yo te pedí que me ayudara, Señor, pero si usted podía haberme ayudado para que se me diera ese trabajo, ese ingreso a la universidad, para que se me diera este proyecto, Señor, o sea, tú eres todopoderoso, a ver, ¿qué pasó contigo, Señor? ¿Por qué no me diste tu mano? ¿O por qué no me abriste esa puerta? Pero la palabra de Dios nos muestra que Dios nos dio esa voluntad y que nosotros podemos decidir, y por eso insta a que nosotros encomendemos al Señor nuestros propósitos, nuestros pensamientos, para que por Él sean afirmados. Es decir, el hecho de que tú ores diciéndole a Dios: Señor, ayúdame y respáldame en esto. El hecho de que tú traces tu proyecto de vida y le digas: bueno, Señor, este es mi proyecto, yo espero que tú le des el aval y que me ayudes a alcanzarlo. Es muy distinto a que tú le digas: Señor, ¿cuál es tu proyecto para mí? Porque tus pensamientos son más altos que los míos y tus caminos son más altos que los míos. Y tú tienes proyectos de paz, de bienestar para mí, no de calamidad. Así que si yo tengo esa confianza y entiendo que los proyectos de Dios para mí son muchos más altos de los que yo puedo lograr y alcanzar a imaginar. O sea, se quedan pequeños los proyectos que tú puedes imaginarte en tu vida. Se quedan limitados a todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que es importante que nosotros reformulemos nuestra posición frente al proyecto de vida. Claro, joven, señorita, hermana, hermano, tú tienes la libertad de decidir qué hacer con tu vida, pero en esa libertad decides hacer lo que Dios quiere para ti o lo que tú quieres hacer con tu vida. Realmente es un acto de fe, es un acto de fe. Porque no se trata de renunciar. A veces los jóvenes, las jovencitas creen que se trata de renunciar a sus propios sueños. Es decir, hermana, es que si yo le digo a Dios y yo decido hacer los proyectos de Dios, como que eso implica que yo tenga que renunciar a lo que yo quiero, y no es así. La palabra de Dios dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios no desconoce en ningún momento nuestros profundos anhelos, nuestros deseos. Dios en ningún momento desconoce todo eso que tú quieres alcanzar en la vida. Lo que Dios te dice a través de su palabra es que mucho más altos que esos proyectos que tú tanto anhelas son los que Dios tiene para ti. Es decir, Dios no desconoce el deseo de tu corazón. Dios no desconoce que tú anhelas alcanzar muchas cosas. Lo que Dios te está diciendo es que mayores cosas tiene el Señor en eso que tú anhelas, en eso que tú deseas. Entonces no se trata de decir, es que decidir que Dios guíe mi proyecto de vida es como una renuncia a lo que yo quiero y anhelo. No es así.
porque realmente Dios es quien más conoce el deseo de tu corazón. Dios es quien más conoce esos profundos anhelos que tú tienes. Y Dios, que conoce la realidad de tu existencia, tanto las posibilidades que tú tienes como las limitaciones, es el único que puede prometerte una real garantía en ese proyecto de vida que tú quieres alcanzar, porque Él es el único que tiene el control de todas las cosas. Amén. Así que, ¿qué más seguro hay que aquel que conoce no solamente mi pasado, sino también mi presente y mi futuro, pueda darme la seguridad de que eso que tanto anhelo sí lo puedo lograr y de qué manera lo puedo lograr? Así que se trata de un acto de confianza y de total dependencia de Dios. Escucha bien esto, de total dependencia de Dios, no de tus fuerzas, porque realmente por tus fuerzas, por tus capacidades, por tus posibilidades y ante las limitaciones reales humanamente, tú puedes alcanzar muchas cosas, pero no puedes alcanzar todo lo que anhelas. Pero en Dios no solamente hay una promesa de alcanzar todo lo que nosotros podamos anhelar, sino mucho más de todo lo que tú y yo podemos imaginar y anhelar. Porque los propósitos de Dios son más altos que los nuestros y son realmente, por así decirlo, valga la redundancia, realistas, porque Él sí sabe cuál es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Así que no hay nada mejor que depender de Dios y que en un acto de fe y de confianza decidamos cumplir ese propósito de Dios en nuestra vida. Eso lo comprendió David. David anheló y soñó muchas cosas en su vida, pero su real situación era limitante. Aquellos que podían ir a la guerra y que podían llegar a reinar en algún momento eran sus hermanos, que eran hombres de guerra. Él no tenía ni siquiera la estatura, porque la Biblia muestra que el uniforme de guerra que le facilitaron, ni siquiera con él podía caminar. Él no tenía muchas de las posibilidades que tenían aún sus hermanos, pero cuando el Señor decide ungir a un hombre para ser rey de Israel, envía al profeta a esta casa donde hay estos muchachos preparados para la guerra, y el profeta llega a verlos y dice: hombre, este es. Y cada vez que pasaba uno de ellos, él lo veía, él decía: es que humanamente él tiene todas las posibilidades. Pero llega un momento en que el Señor le dice: no mires a lo que está delante de tus ojos, porque el hombre mira lo que es el parecer, lo que puede ver delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Las posibilidades en Dios son eternas, las posibilidades en Dios son distintas a las que tú y yo tenemos humanamente. Y aquel joven que de pronto no tenía humanamente las posibilidades de llegar a ser el rey de Israel, Dios decide escogerlo, porque Dios miró más allá de lo que el hombre puede ver. Cuando tú dependes de tus fuerzas, en tu proyecto de vida, en lo que tú puedes alcanzar y en lo que los demás seres humanos pueden hacer por ti o pueden llevarte a alcanzar, tus proyectos van a estar limitados. Pero si tú pones en las manos de Dios y dependes de Dios en tu proyecto de vida, vas a alcanzar mucho más de todo lo que tú puedes llegar a lograr, y puedes alcanzar mucho más de lo que tu mente puede alcanzar e imaginar. Así que seguramente David, siendo pastor de ovejas, siendo como entre comillas el mandadero de la casa, nunca se imaginó que tendría la posibilidad de llegar a ser el rey de Israel, porque humanamente no contaba con esas posibilidades, pero Dios lo miró a él. Y Dios lo escogió para ser el rey de Israel. Así que qué importante que usted y yo podamos reflexionar que seguramente nosotros aún basamos nuestros proyectos en nuestras propias limitaciones, porque somos realistas frente a ciertas cosas. A veces siendo jóvenes, a veces no miramos ni consideramos realmente las limitaciones que en la vida tenemos, porque creemos que vamos a tener toda una vida por delante, que vamos a alcanzar tan fácilmente muchas cosas, pero cuando enfrentamos la vida y empezamos a trabajar en ese proyecto de vida, nos damos cuenta que no es tan fácil, que hay que trabajar, que hay que tener una disciplina, que hay que tener una constancia para alcanzar eso que tanto anhelamos. Así que la invitación en esta hora es a que nosotros consideremos esa propuesta de Dios para nosotros, porque realmente es una propuesta de Dios para cada uno de nosotros. Él nos dice: mira, yo tengo proyectos de bienestar, proyectos que les da un futuro seguro y les da esperanza. Y mis proyectos son más altos que los de ustedes. Pero usted y yo decidimos si esos proyectos los ponemos en las manos de Dios y si dejamos que Dios dirija nuestra vida. Por eso David pudo decirle al Señor con plena libertad en su voluntad, decirle: Señor, cumple tu propósito en mí. Eso no son solamente palabras, no debe ser una palabra o una frase que tú expreses en tu oración a Dios, sino debe ser un acto de fe en tu vida diaria.
¿sí? Yo creo en las promesas de Dios, creo que Dios tiene un proyecto mejor que el que yo pueda tener para mi vida y quiero conocerlo, quiero dejarme guiar de Dios. Pero esto es un acto de fe, es confianza. Dios se encargará de abrir puertas que nadie podrá cerrar para ti. Y se encargará también de cerrar puertas que nadie podrá abrir. Porque cuando tú decides depender de Dios, se te pueden abrir puertas, pero si eso no te lleva al propósito de Dios, aunque parezca muy bueno, aunque parezca una oferta maravillosa, pero Dios sabe cuál es el fin de eso. Pero si tú dependes de Dios, Dios se encargará de cerrar esa puerta y nadie la podrá abrir. Pero cuando tú decides hacer el proyecto de Dios realidad en tu vida, cuando tú crees que ese proyecto de Dios es mejor que el tuyo, te vas a dar cuenta que Dios abrirá puertas que nadie podrá cerrar, que Dios se encargará, como decimos comúnmente nosotros, de aparejar todas las cosas a nuestro favor. Eso es maravilloso. Y vas a tener la seguridad que si Dios cerró una puerta, Él sabe por qué. Aunque parecía lo mejor, aunque parecía el mejor camino, pero si Dios cerró esa puerta para mí, es porque Él tiene algo mejor para mi vida. Pero se requiere de fe, se requiere de confianza y dependencia de Dios y de tener esa seguridad que solo Dios puede darte en tu proyecto de vida. Eso es muy importante. Si revisas ahora tu proyecto de vida, tal vez tú dirás, hermana, es el proyecto de vida más súper genial que haya podido pensar. Pero si tú crees a lo que dice Dios, que el proyecto de Dios es más alto que el tuyo, tienes que confiar en Él en un acto de fe. Porque a veces estamos más basados en la evidencia que nos da la vida, ¿cierto? En tener la seguridad de lo que estamos viendo y de lo que está delante de nuestros ojos. Pero cuando tú decides cumplir el proyecto de Dios en tu vida, aprendes a andar por fe y no por vista. Que aunque no veas las cosas, tú crees que hay un Dios que lo prometió y que te está abriendo una puerta de bendición para tu vida, pase lo que pase. Dios cumplirá su propósito en ti. Eso lo dijo Job. Yo sé que nadie puede estorbar tus propósitos. Nadie podrá estorbar el propósito que Dios tiene en tu vida cuando tú decides confiar y depender de Dios. Pero el único que podría estorbar ese propósito de Dios en tu vida eres tú cuando decides no confiar en Dios y decides hacer las cosas a tu manera. Qué importante que puedas entender que es tu decisión. Dios no te obliga a creer que el proyecto ni a actuar conforme a esa fe de que el proyecto de Él es mejor que el tuyo. Y no porque Él menosprecie tu proyecto, no, es porque Dios tiene planes mucho más grandes, más altos, mejores que los tuyos. Es decir, Él parte de lo que tú deseas, Él no desconoce nuestros profundos anhelos y deseos. Por eso la palabra de Dios dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mire, aún aquello que parece contrario, que parece que va a ser una barrera, que va a ser una limitante, cuando tú dependes de Dios y crees en el proyecto de Dios para ti, Dios torna esas cosas para tu bien. Aún lo difícil, aún lo que pareciera que se cerrara una puerta y entonces decimos, ¿qué pasó aquí? Tú tienes tranquilidad cuando sabes que aún esas cosas Dios las permite para tu bien, las torna a tu favor, porque es que el propósito de Dios nadie lo puede estorbar. Pero mire lo que dice el texto, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No quiere decir que todo les salga bien, porque algunos lo interpretan así. Ay, pero es que si yo amo a Dios porque todo no me sale bien, no, eso no dice el texto. El texto lo que está diciendo es que todas las cosas les ayudan a bien, es decir, aún aquello que es adverso, Dios lo torna a tu favor. No quiere decir que no vayas a encontrar barreras y dificultades y adversidades, las vamos a encontrar, pero cuando tú tienes esta confianza en Dios, todo eso Dios lo torna a tu favor. Pero dice el texto, ¿para quiénes es esta promesa? Aquellos conforme su propósito son llamados. No es para cualquiera. Ah, no, es que Dios prometió eso. ¿Y cuántas veces apelamos a la promesa de Dios? Señor, tú has prometido bendecirme. Señor, tú has prometido que todo va a ser a mi favor. Pero aquellos conforme su propósito son llamados. Es decir, ¿tú estás en el propósito de Dios o estás en tus propósitos? Tienes la libertad de decidir. Pero si estás conforme a tu propósito, no le pases cuenta de cobra al Señor ni reclamo. Señor, pero ¿por qué no estás tornando esto a mi favor? Porque tú decidiste hacer las cosas a tu manera. Y Dios te da esa libertad. Bien pueda, hazlo.
Pero no puedes reclamar una promesa que tiene una condición, porque cada promesa tiene una condición. Nosotros a veces somos muy, y ojo con esto, porque a veces estamos muy como en la tendencia de hoy a las personas que creen que Dios está a nuestra merced y a nuestro servicio. A Dios te reclamó bendición, Dios declaro, Dios hago esto, es que tú tienes, es que tú lo has prometido, sí, pero Dios dio promesas con condiciones. La condición es la obediencia, la sujeción a Él. Entonces, sí, todas las cosas a los que aman a Dios les ayuda bien, pero esto es aquellos que siguen y viven conforme a su propósito. Eso no es para cualquiera. Así que aprendamos a conocer a Dios. Dios te da la libertad. Dios te da la libertad. Tú puedes ser un cristiano y decir, es que yo quiero hacer esto con mi vida. Hazlo. Dios no te va a poner zancadilla, Dios no te va a poder, no te va a tomar a la fuerza, pero Dios te hace una propuesta. Y mire que el texto que leíamos y estos textos están hablando de un propósito de Dios frente a una propuesta que Él te hace. Mira, tus proyectos geniales, maravillosos, pero mis proyectos son más altos que los tuyos. Tú decides si me crees, tú decides si confías en mí, ¿sí? Yo tengo planes de bienestar para contigo, para garantizarte un futuro muy esperanzador. Yo no tengo planes contigo de calamidad, pero tú decides qué hacer con tu vida. Tú decides. Mira, Dios tomó a Saúl para hacerlo rey de Israel. Tenía un propósito, dígame si no era un propósito muy precioso con él, muy bonito, primer rey de Israel. Y le hace sentir su gloria, derrama su unción sobre él, le pone todo a merced para que entienda que él tenía un buen propósito con él. Pero ¿quién echó a perder ese propósito de Dios? El mismo Saúl, en su orgullo. Se envaneció y él quiso hacer las cosas a su manera y terminó mal. Porque esa es lo impredecible de la vida que usted y yo manejamos. A veces creemos que la forma en que hacemos las cosas es la mejor forma, pero si tú quieres encontrar la mejor forma de vivir un proyecto de vida, la forma por excelencia, con total garantía, la hallas en Dios. Fuera de eso no la hallas. Estás ante la incertidumbre, ante las limitaciones de que la misma vida y nuestra misma humanidad nos trazan. Y Saúl cayó de ese propósito de Dios porque fue su voluntad hacer las cosas a su manera. Por eso Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Hay quienes están en la iglesia y es muy triste oír jóvenes, miren, no, yo no me aparto, yo estoy en la iglesia, yo voy al culto, yo oro, yo sirvo a Dios porque es que yo quiero que Dios me respalde en lo que yo quiero hacer en mi vida. Pero tú quieres hacer las cosas a tu manera y estás haciendo como un trueque con Dios. Y por eso hay jóvenes y hay personas que se sienten frustradas, como le pasó a Asaf. Asaf llegó un momento en su vida que cuando él se ve limitado frente a adversidades y situaciones que no esperaba vivir y que truncaron todos esos anhelos que él tenía y que lo que él creía sería su vida, sintió una frustración humanamente hablando. Frustración que todos llegamos a sentir, a experimentar en nuestras vidas. Y él llegó a sentirse frustrado y esa frustración ante lo que él quería vivir y anhelaba y que era contrario a lo que estaba viviendo, empieza a desviar su mirada hacia los impíos y empieza a mirar que los impíos prosperaban y que entonces ellos sí alcanzaban muchas cosas y tenían dinero y tenían salud. Y él decía, mire lo que llegó a pensar, es que en vano he limpiado mi corazón, he lavado mis manos, en vano yo he vivido para Dios porque ellos, que aunque se mofan de Dios, están mejor que yo. Ten cuidado porque se te puede desviar la mirada cuando tú pones tu mirada en tus posibilidades, en lo que está delante de tus ojos y ves a tu alrededor y entonces vas a ver la vida de una manera donde tú vas a sentir que en vano has creído en el Señor. Has confiado en Él, porque sí van a venir momentos difíciles, van a venir momentos que tú no vas a encontrar una explicación lógica, porque creer en Dios no es creer en una lógica humana, sino en lo ilógico, en lo loco, en lo que usted dice, pero esto cómo ocurrió. Y no hay nada más bonito cuando uno pone su confianza en Dios y decide que el proyecto de vida de uno sea el proyecto que Dios ha trazado para uno, porque es más alto y es más grande, no importa cómo se logre, pero yo creo que hay un Dios que me está dando la seguridad de un futuro esperanzador porque me lo prometió y he decidido creerle a Él y hacer su voluntad, porque el creer nos lleva a obedecer. No existe un creer sin obedecer. Si tú dices creo en Dios pero terminas haciendo las cosas a tu manera, no es la fe que Cristo nos enseña. La fe en Dios nos lleva a obedecer. Como dice el apóstol Pablo, es una fe que hace que tú cierres tus ojos ante todo lo que está delante para creer
que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido a los que le obedecen. Dios se encarga de nosotros, Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, qué importante que podamos pensar y reflexionar en esta realidad, en que Dios tiene un propósito, pero ojo, puede que tú en estos momentos estés en el propósito de Dios y que hayas decidido creer y confiar, pero no dejes que tu corazón se desvíe al ver la prosperidad de los malos. Tal vez tú estés frente a una realidad donde hay quienes tal vez han alcanzado muchas, humanamente hablando, muchas más cosas que tú. Tal vez tú dices, mira, los con los que estudié ya están haciendo su carrera, otros pueden decir, ya terminaron su carrera y yo aún no. Alguien que con el que yo crecí o que eran de mis pares, ¿cierto? Ya consiguió su carrito, su casa, ya fulanito está sirviendo y predicando y está haciendo esto en la iglesia y yo nada que crezco como en ese nivel que yo quiero alcanzar. Entonces, mira cuál ha sido tu real limitación. Porque si tú quieres alcanzar en Dios su propósito, necesitas poner tu mirada en Dios. Porque si empiezas a poner tu mirada en lo que los hombres por sus fuerzas pueden alcanzar y pueden lograr, vas a estar equivocado. Te vas a estrellar con una realidad, con la limitación humana. Esa es nuestra realidad. Entonces Asaf empieza a mirar todo eso y empieza entonces a decir, a cuestionar aún su propia vida, y en vano entonces he confiado en Dios y he hecho todo lo que he hecho para Dios. Pero ocurre algo especial, y es que cuando él entra en el santuario, en la presencia de Dios, hay cosas que tú no vas a comprender por tu lógica humana. Hay cosas que tú no vas a comprender por las circunstancias que te rodean ni por lo que está delante de tus ojos. Cuando tú decides creer en el propósito de Dios y en el plan y el proyecto de Dios para tu vida, tú solo lo podrás entender cuando entres en su presencia. Vas a ver la gloria de Dios. Que aunque otros se burlen, a otros se rían de ti y digan, pero mire lo que usted no ha alcanzado nada, vea dónde está, no importa. Pero si tú estás confiando en Dios, Dios mostrará la gloria de Él a tu favor. No te preocupes, David estaba en lo oculto, David estaba en lo ignorado, a David nadie lo miraba, David estaba en un momento de su vida y en un lugar en su vida que parecía que nada estaba a su favor, que su vida era limitada, que era el que cuidaba las ovejas y el mandaderito de la casa y que los demás estaban creciendo en su proyecto y ya eran hombres de guerra. Pero cuando se presentó la guerra y el gran desafío de los filisteos al pueblo de Dios, Dios no se buscó al mejor guerrero del pueblo de Israel. Dios no se buscó a ese hombre que se había preparado según sus fuerzas para la guerra. Dios buscó a aquel joven que se había preparado en Dios, en lo más profundo de su corazón, tal vez en el anonimato, tal vez en el silencio, tal vez en el rechazo, porque David lo expresa, el rechazo que vivía en su familia, porque aún frente a ese acontecimiento familiar ni siquiera fue invitado. Pero cuando tú pones tu confianza en Dios, a Dios nadie le estorba en sus propósitos y en sus planes. No se buscó el hombre de guerra ni el mejor preparado entre el pueblo de Israel, sino aquel hombre que era conforme a su corazón. Fue el que él preparó para enfrentar al enemigo y vencer en la batalla. No con el recurso humano. Muchos tenían espada, escudos, jabalina, tenían toda una herramienta que hasta le dicen a David, ven, te ponemos todo esto para que puedas enfrentarlo. Y aunque David se deja poner todo eso, él dice, no, un momentico, se quita eso. No es esta la forma que Dios me enseñó a mí. No creas que alcanzar tu proyecto de vida es la pauta que marca el mundo de hoy. Es la forma en que te dice el mundo de hoy o los demás o los que son de tu generación. No te equivoques, que la manera de Dios no tiene lógica humana. La lógica humana no podría garantizar que David, sin ser un hombre de guerra en la lógica humana, iba a vencer a ese gigante, iba a ganar la batalla. Pero la lógica de Dios, que no es una lógica humana, Él lo había preparado para enfrentar y desafiar a ese enemigo que venía contra el pueblo de Israel. No te equivoques, tal vez tú estés en el proyecto de Dios viviendo una situación que no parece lógica humanamente, que no parece que te lleve a algo que tú estás anhelando, pero si tú tienes la confianza en Dios, Dios se glorificará grandemente en tu vida. Aquel que estaba en el anonimato, aquel que parecía no haber alcanzado gran cosa en su vida, ahora puesto en las manos de Dios, Dios lo engrandece, Dios le da la facultad y la capacidad. No te limites a pensar en tus posibilidades humanas, porque nuestras posibilidades, aunque son posibilidades, son limitadas.
No te confíes de ti mismo ni en tu propia prudencia. Teme a Dios, confía en el Señor y Él hará en tu vida, cumplirá ese propósito en ti. Pero esto es un acto de fe, de confianza y de obediencia a Dios. Asaf, cuando entra en la presencia del Señor, entiende el fin de ellos. No entiende por qué prosperaban, porque a veces creemos que Dios nos debe explicaciones de todo y no es así. Él no entendió eso, pero sí entendió el fin de ellos. Y en la presencia de Dios pudo entender que lo que él tenía, que lo que él era sumamente valioso y que nada de lo que veían los demás en esa prosperidad del hombre impío podía representar lo que él tenía. Y por eso él tiene que reconocer que era como una bestia delante del Señor al pensar de esa manera. A veces nosotros estamos así, pensando de una manera tan limitada, teniendo a un Dios tan grande, lleno de propósito, de bienestar y de un futuro esperanzador para nosotros, y no lo estamos aprovechando. Pero es necesario que tú entres en el santuario de Dios, que puedas entender en Dios que hay un propósito hermoso. ¿Cómo será? ¿Cómo lo hará? ¿De qué manera? No me importa. Lo que yo sé y tengo la seguridad es que si creo y confío y obedezco a Dios, Dios cumplirá su propósito en mí. No se trata de pensar de qué manera, cuál será la mejor forma. No dependerá ya de ti, dependerá de Dios. De ti y de mí dependerá creer en Dios y obedecerle a Él, y Él hará. Él abrirá las puertas que nadie podrá cerrar, pero también cerrará puertas que nadie podrá abrir. Es decir, tener esa confianza de que si Dios cerró una puerta, Él sabe por qué. No vas a entrar a lamentar ni a llorar como los demás lo harían, porque tú tienes la seguridad de un futuro esperanzador que solo Dios puede prometerlo al ser humano. Así que la invitación en esta mañana es a que nosotros podamos creer en ese propósito de Dios. Y como Asaf, si de pronto hemos caído en la frustración al ver lo que está delante de nuestros ojos frente a nuestras propias posibilidades y a la que los seres humanos están sujetas, podamos poner nuestra mirada en Dios, podamos entrar en su presencia y podamos entender que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería, dijo el salmista, estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar allí en lugares de maldad. Tal vez tus proyectos sin darte cuenta te estén alejando de Dios. Tal vez eso que has trazado en tu vida te estén desviando de ese propósito de Dios. Pero Dios sabe todas las cosas. Deja que Dios tome el control en tu vida. Créele al Señor y obedécele y vas a alcanzar y vas a lograr no solamente aquello que tu corazón anhela, sino mucho más de lo que tu corazón anhela, mucho más de lo que tu mente puede imaginar. Vas a ver la gloria de Dios. David lo pudo ver. Esther lo pudo ver, una mujer que no tenía nada a su favor, ni había crecido en las mejores condiciones, y su padre, una mujer huérfana, pero la acoge su tío Mardoqueo y es un hombre que la instruye en el temor a Dios y en la confianza en Dios. Y parecía una mujer que no tendría tal vez las mejores posibilidades, pero llegó a ser reina, llegó a ser el instrumento de Dios para rescatar al pueblo y librarlo de la muerte. Lo que ella tenía en su corazón, esa belleza interior que se reflejaba en su belleza exterior, la llevó a ser una mujer que logró alcanzar el mayor estatus que una mujer podía alcanzar en su época, ser la reina, una mujer que pudo ser usada por Dios con un propósito maravilloso de librar al pueblo de la muerte. Ruth era una mujer moabita, no era del pueblo de Dios, pero conoce acerca de Dios porque se casan con hombres judíos, y estando con su suegra Noemí, muere el suegro, muere el esposo, muere su cuñado, y entonces Ruth ante esa pérdida, ante ese dolor y esa amargura que ella misma expresa de quedar sola, le dice a sus nueras: quédense con su familia, regresen a su pueblo, yo volveré a mi pueblo, porque en grande amargura me ha puesto Dios, porque he perdido todo. Una mujer, cuando perdía a su esposo, perdía a sus hijos, perdía todo. Una mujer no heredaba en el pueblo judío, una mujer no tenía nada. Y al perder a su esposo y a sus hijos, realmente había quedado sin nada. Pero una de sus nueras decide regresar, pero Ruth decide creer en Dios, en el Dios que ella conoció, aunque no era del pueblo de Dios, pero ella conoció a ese Dios maravilloso, y le dice: ve a Ruth, Noemí, no me pidas que te deje, porque
tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella escogió eso que Dios le ofreció porque ella tenía un camino trazado, tenía un proyecto de vida, tenía una familia, un pueblo, tenía una forma de vida. Pero cuando conoce a Dios, decide, como le decía el pueblo acerca de esta mujer y le dice vos, decidió abrigarse bajo las alas del Omnipotente, decidió creerle a Dios y cambió toda su vida. Dejó atrás todo su pasado y decide creer en ese Dios que le daba esperanza. Y uno diría, humanamente había un futuro esperanzador para Ruth al irse con una viuda anciana. Ella misma le dice, mira, es que así yo me case y tenga hijos, tú no vas a alcanzar a beneficiarte ni siquiera de eso. Es decir, conmigo no tienes nada. Pero es que ella no puso su mirada en la capacidad humana de Noemí ni en su propia capacidad. Ella puso su mirada en ese Dios que había conocido, que le ofrecía un futuro de bienestar y más esperanzador. Humanamente uno dice, qué locura hizo esta mujer tan joven, irse con una viuda que no tenía nada, a un pueblo que no conocía. Cuando tú vives conforme a lo que está delante de tus ojos, solo puedes ver un futuro desesperanzador. Pero Ruth creyó en un futuro esperanzador. ¿Por qué? Porque creyó en el Dios que le había dado promesas, aquel que creía en él y le obedecía. Y llega a un pueblo donde realmente por ser moabita no era lo mejor, pero su conducta, el pueblo empezó a decir, Ruth es una mujer virtuosa. La virtud que salía de esta mujer, aunque no era del pueblo de Israel, era que había creído en Dios y temía a Dios. Y Dios engrandece a esta mujer que llegó a ser de ese linaje del cual vino el Salvador. Una mujer que no era del pueblo, pero Dios la hizo parte de su pueblo. Así que nada puede limitar, como dice Job, ni estorbar el propósito de Dios en tu vida. No importa en qué condiciones hayas crecido, no importa tu pasado, pero si tú decides creerle a Dios, tu proyecto de vida será el proyecto de Dios para ti y creerás y vivirás un proyecto más alto de lo que tú puedas imaginar. Así que la invitación en esta hora es a que pongas tu confianza en el Señor, a que tú le digas, Señor, aquí están mis más profundos anhelos, sueños, lo que anhelo alcanzar en la vida, pero hoy creo que lo que tú quieres para mí es mucho más grande de lo que yo puedo alcanzar o imaginar. Así que si decides creerle a Dios, vas a ver la gloria de Dios en tu vida, vas a tener que sorprender de las maravillas que Dios puede hacer en tu vida, no las que tú puedes hacer por tu propia fuerza, sino las que puedes llegar a alcanzar por la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Quiero elevar estas palabras de oración a favor de cada uno de los que hemos recibido hoy esta palabra, por esas jovencitas, por esas señoritas, por esas mujeres que no importa en la etapa de la vida en que te encuentres, porque a veces vas a pensar, ya soy una mujer adulta, ya soy una mujer anciana, ya qué de mi vida. Hay un proyecto de vida de Dios para ti, no importa aún tu edad. Mira que Dios cumplió propósitos hermosos con personas ya adultas. Moisés y muchos de los hombres de fe y mujeres de fe eran personas ya adultas, algunos ya en la vejez, como lo fue a Abraham cuando el Señor lo llamó. Él no era un jovencito, él no era un niño, él no era un adolescente, él era un hombre ya de edad, de avanzada edad. Sara era una mujer de avanzada edad y humanamente no habían posibilidades de que ese proyecto de Dios se lograra en un par de ancianos, pero el Señor toma a este hombre, a esta mujer, y ellos creen en él y cumple Dios un propósito tan especial que era algo imposible humanamente. Así que no te veas limitado ni siquiera por tu edad. Tal vez alguno esté pensando, ya que, o sea, ya perdí mucho de mi juventud, de pronto malgasté mi tiempo, de pronto ya no me encuentro en una etapa de la vida como quisiera estar para poder hacer esto y soñar con tantas cosas. Pues déjame decirte que el proyecto de Dios para ti no tiene fecha de vencimiento, no tiene condiciones ni caduca, ni tiene condiciones de cumplimiento. Dios tiene un proyecto y no importa en la edad que te encuentres, no importa en el momento de tu vida que te encuentres, si tú decides creerle al Señor, Él cambiará y transformará toda tu realidad a su propósito, que es el único que puede garantizar un futuro de bienestar y un futuro esperanzador. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llevas hoy a entender y nos recuerdas que tus pensamientos son más altos que los nuestros, que tus caminos son más altos que los nuestros, Señor.
que son caminos de paz, que son caminos de bienestar, que aunque tengamos que enfrentar, como lo es la propia vida, muchas circunstancias adversas, muchas dificultades y aún limitaciones humanamente, pero cuando contamos, Señor Jesús, en tu voluntad, con tu propósito, cuando decidimos creerte, Señor, esas promesas se harán y se hacen realidad en nuestra vida, Señor. Qué hermoso es poder ver tu gloria. Qué hermoso, Señor, es saber que tú tienes tantos propósitos especiales con cada uno de nosotros y que solo nos resta a nosotros creerte, Señor, obedecerte y vivir por la fe en ese propósito tuyo. Mira a cada señorita, cada joven, Señor, en esta hora, cada hermano, cada hermana, Señor, que ha recibido esta palabra. Hoy, Señor, decidimos más que nunca confiar en ti, confiar en tus propósitos, confiar en lo que tú has trazado para nuestra vida, Señor. Gracias, 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 porque en tu mente y en tu corazón estamos, Señor. Dios, hoy decidimos que tú estés en nuestra mente y en nuestro corazón como el primero y el último, como el todo en nuestra vida, Señor. Que no vivamos conforme a nuestras propias fuerzas, a nuestras propias posibilidades, sino que podamos disfrutar, Señor, de lo que es imposible en ti, de aquello glorioso que tú nos quieres conducir a vivir en tu propósito. Que no nos salgamos, que no perdamos la mirada de ti, Señor, y no nos salgamos de tu presencia, que no pongamos nuestra mirada en la prosperidad de los impíos, porque todos ellos perecen. Su final es ese, Señor, pero en ti tenemos plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por los que hoy deciden seguir confiando en ti, decidimos seguir confiando en ti, por aquellos que hoy deciden confiar en ti, Señor, y disponer su voluntad, disponer su proyecto de vida a tu propósito eterno. Gracias, Señor, muchas gracias. Bueno, gracias a Dios por su palabra, a todos ustedes que han estado conectados y aquellos que verán también la reproducción de esta enseñanza. Espero que sea de grande bendición para sus vidas y que la paz de Cristo siempre reine en nuestros corazones. Dios les bendiga.